Yo era su chispa, y ellos, mi fuego y mi invierno. El aire olía a sal, magia y... ¿barbacoa? Sí, definitivamente barbacoa. O algo que antes fue barbacoa. Porque lo que se consumía en llamas frente a mí no era carne, sino lo que quedaba del tejado de mi cabaña, esa que con tanto esfuerzo había arreglado 3 veces este mes. Por todos los cielos, Apolo. ¿Otra vez? Grité, sintiendo como el calor de las llamas me sofocaba. Un bufido resonó, y entre el humo emergió el Apolo. Un dragón. Bueno, mi dragón, en teoría. De escamas doradas, enormes ojos que parecían 2 soles y un ego más grande que su sombra. Y allí estaba, batiendo su cola con cara de inocente mientras el techo ardía. No es mi culpa, lo juro, dijo con su voz profunda, resonando en mi mente. Sí, podía hablarme telepáticamente, lo cual hacía nuestros desacuerdos más intensos. Ah, ¿no? Crucé los brazos, aunque la ceniza me picaba la nariz. ¿Y el fuego en tu hocico es decoración o qué? Apolo carraspeó, y de sus fauces salió una pequeña nube de humo. Estornudé. ¿Estornudaste? Exclamé, con una mezcla de exasperación y risa. Con un estornudo casi conviertes mi casa en un asador. Él plegó las alas, bajando la cabeza como un cachorro regañado. Si no midiera lo que una casa, habría sido hasta tierno. Yo, lo compensaré. Te construiré otro techo. Más resistente. ¿Con qué? ¿Con tus garras? Arqué una ceja. No, gracias. Recuerdo lo que pasó cuando intentaste arreglar el jardín. Flashback rápido, Apolo, con sus garras enormes, podando los arbustos y convirtiéndolos en un campo de cráteres. Protestó, ofendido, el diseño rústico está de moda. Suspiré, llevándome una mano al rostro. ¿Por qué mi vida era así? Ah, sí. Porque hace 6 meses, un huevo gigante apareció en mi patio trasero. En lugar de huir como haría cualquier persona sensata, decidí quedármelo. ¿Qué podría salir mal? Bueno, un dragón. Un dragón que comía más que un ejército y tenía la puntería de un borracho con una cerilla. Está bien, dije, resignada. Olvídate del techo. Lo arreglaré yo. Otra vez. Pero entonces, el viento cambió. Un escalofrío recorrió mi espalda. El olor a sal se intensificó, y una extraña melodía, suave y atrayente, se deslizó entre las olas. Apolo alzó la cabeza, sus ojos dorados parpadeando. ¿Sientes eso? Preguntó, con un tono repentinamente serio. Sí, respondí, mi cuerpo tenso. Y no me gusta. De repente, algo rompió la superficie del océano. No, alguien. Una figura emergió del agua, su cabello largo flotando como un velo de espuma, y su mirada, directamente hacia mí. Una mujer de piel perlada y ojos tan profundos como el mar. Su voz, etérea, se deslizó en el aire. Guardiana del fuego, ha llegado tu momento. Mi ceja se disparó. ¿Guardiana? Creo que te has equivocado de persona. Yo solo intento que mi casa no se incendie cada día. Pero la mujer, una sirena, sin duda, no pareció escucharme. Su mirada se volvió intensa, y las olas a su alrededor comenzaron a brillar. El equilibrio se ha roto. El fuego y el agua deben unirse, o el mundo. Crash. El sonido fue seco y devastador. Miré hacia el muelle. Apolo, que hasta ahora había estado escuchando con aire solemne, decidió que era buen momento para aterrizar torpemente encima de mi bote. Oh, lo que quedaba de él. Ups. Dijo, con una pata atravesando el casco, siempre me pasa. Yo me llevé las manos a la cara. ¿En serio? ¿Justo ahora? La sirena, por su parte, parpadeó, confundida, y luego rió. Una risa clara y melodiosa, como campanas de agua. Veo que el fuego tiene carácter. Y pésima coordinación, añadí, fulminando a Apolo con la mirada. Él resopló. Me ofendes. Soy grácil, como un pato gigante y en llamas, rematé. Pero entonces, la sonrisa de la sirena se desvaneció. Su tono se volvió urgente. No hay tiempo para juegos. El leviatán ha despertado. Y solo tú y tu dragón pueden detenerlo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Perdona? ¿Levia qué? ¿Leviatán? Apolo sonó preocupado. Muy preocupado. Eso no es bueno. ¿Qué es? Pregunté, con el corazón acelerado. Imagina una serpiente marina del tamaño de una montaña, pero más malhumorada. Genial. Me llevé una mano a la frente. ¿Y por qué yo? La sirena se acercó, y su mirada brilló con un matiz que mezclaba compasión y diversión.
Porque solo una guardiana lo suficientemente loca como para criar un dragón puede enfrentar lo que viene. ¿Llamas a eso un cumplido? Bufé. Apolo, en cambio, infló el pecho con orgullo. ¿Lo ves? Eres especial. Sí, especialmente desafortunada. Murmuré, observando el cielo donde, a lo lejos, el horizonte comenzaba a teñirse de un ominoso tono púrpura. Y así, con mi cabaña chamuscada, mi bote hundido y un dragón orgulloso pero torpe a mi lado, supe algo con certeza. Mi vida estaba a punto de complicarse todavía más. Por alguna razón que no entendía, no pude evitar sonreír. El cielo se tiñó de un púrpura enfermizo mientras el canto de la sirena se desvanecía en el viento salado. Apolo, junto a mí, agitó las alas con nerviosismo, y su cola golpeó la arena, hundiéndose varios centímetros. «Esto es malo, muy malo», dijo, y su tono solemne hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. «¿Por qué tengo la sensación de que malo se queda corto?», pregunté, cruzándome de brazos mientras mis botas se hundían en la arena húmeda. La sirena nos observó, su cabello ondeando como si flotara en el agua a pesar de estar en la orilla. El leviatán ha comenzado a moverse. Y si no es detenido, devorará el corazón del mundo. Genial. Y dime, ¿cómo se derrota a una serpiente marina tamaño rascacielos? ¿Con un spray repelente de monstruos? Con fuego, respondió Apolo, exhalando una ligera brasa que chisporroteó en la arena. La sirena, sin embargo, negó con suavidad. El fuego solo no bastará. ¿Necesitas algo más o alguien más? Déjame adivinar, ¿otra criatura mágica y temperamental? Dije, suspirando. La sirena sonrió, pero fue una sonrisa pícara. No estarás sola. Él vendrá. ¿Él? Repetí, sintiendo que no me iba a gustar la respuesta. Pero la sirena no respondió. En su lugar, el agua a su alrededor se elevó, envolviéndola en un remolino plateado. Su voz se deslizó una última vez, como un eco. Encuéntralo. Y recuerda, a veces, el corazón más ardiente se esconde tras el hielo. Y con eso, desapareció, dejando solo el rumor de las olas. Apolo se quedó en silencio por un segundo. Luego, carraspeó. Bueno, ¿qué tal si no hacemos caso y nos vamos? ¿Perdona? Arqué una ceja. El gran Apolo, dragón del sol, proponiendo, ¿huir? Él desvió la mirada, removiendo la arena con una garra. No es huir. Es una retirada estratégica. ¿Sabes? Reagrupamos, buscamos información, tal vez encontramos una cueva cómoda y... No. Lo corté, firme. Su cola dejó de moverse, y me miró. ¿En serio? ¿Quieres ir tras esa cosa marina gigante? No. Quiero detenerla antes de que convierta todo en almuerzo. Me crucé de brazos. Además, parece que no tenemos opción. Apolo bufó, lanzando una pequeña columna de humo. Sabía que eras loca cuando saliste a recibir mi huevo en pijama, pero esto lo confirma. Lo tomé como un cumplido. Le di una palmadita en la escama más cercana. Y así, con mi sentido común atado y amordazado, nos lanzamos a la búsqueda. Horas después. El bosque que bordeaba la costa era espeso, con raíces nudosas que parecían intentar atraparme a cada paso. Apolo avanzaba detrás, con movimientos torpes, difícil ser discreto cuando mides lo que un autobús escolar. Las ramas crujían bajo su peso, y de vez en cuando un crack. Anunciaba otro árbol caído. ¿Estás segura de que vamos bien? Preguntó, asomando su enorme hocico a mi lado. Lo estoy, intuyendo, respondí, apartando una liana del rostro. Además, si la sirena dijo que él vendría. Podría ser una trampa, añadió él, con tono sombrío. ¿Y cuándo hemos hecho caso a las advertencias? Tienes razón. Nunca. Y mira dónde estamos. Bufó, soltando una nube de humo. ¿Perdidos? ¿Perdidos? No, no, me detuve, dándome la vuelta con una sonrisa. Estamos explorando. Claro. Explorando. Perdidos. Insistió él, con sarcasmo. Iba a replicar, pero entonces, el aire cambió. Un frío inesperado recorrió la brisa, y el bosque, que hasta entonces rebosaba de sonidos, aves, insectos, el crujir de hojas, cayó en un silencio absoluto. Apolo se tensó. Algo viene. Y entonces lo escuché. Un rugido. Pero no como el de Apolo, cálido y profundo. Este era un sonido que cortaba, como hielo quebrándose en un lago. El suelo vibró. El follaje frente a nosotros explotó en escarcha, y de entre la niebla surgió un dragón. Pero, a diferencia de Apolo, este era todo lo contrario, blanco como la nieve, con escamas que brillaban como cristales bajo la luna.
Su aliento condensaba el aire a su paso, y sus ojos, de un azul gélido, se posaron en nosotros. Apolo se colocó frente a mí, extendiendo sus alas en un gesto protector. Genial, gruñó, un dragón de hielo. Justo lo que nos faltaba. ¿Son amigos tuyos? Pregunté, asomándome tras su ala. ¿Amigos? Soltó una carcajada seca. Los dragones de fuego y de hielo nos llevamos ¿Cómo tú y la jardinería? Completé. Exacto. Apolo gruñó, mostrando los colmillos. Pero, para mi sorpresa, el dragón blanco no atacó. En cambio, habló. ¿Ella es la guardiana? Su voz era como el crujir del hielo, pero profunda y juvenil. Mis ojos se entrecerraron. ¿Tú hablas también? ¿Es algo común entre ustedes? Solo con quienes valen la pena escuchar, respondió, y su mirada azul se clavó en mí, intensa y evaluadora. La sirena me envió. Dice que necesitas ayuda. ¿Tú eres el que mencionó? Pregunté, sorprendida. Mi nombre es Bóreas. Y no estoy aquí para ayudarte. Su tono se tornó desafiante. Estoy aquí para ver si eres digna. Mi ceja se alzó. ¿Digna? Mira, copo de nieve, llevo aguantando incendios, tejados chamuscados y una sirena en modo poético. ¿Ahora quieres que haga, qué? ¿Una audición? Él sonrió. Sí, los dragones de hielo pueden sonreír, y es igual de aterrador. Precisamente. Muéstrame tu fuego. Oh, puedes irte. Apolo rugió, retrocediendo para cubrirme. Ni se te ocurra. No voy a dejar que un cubito de hielo arrogante te toque. Pero algo dentro de mí se encendió. Pisé fuerte el suelo, colocándome frente a Apolo. Tranquilo, sol radiante. Déjamelo a mí. ¿Qué? ¿Estás loca? Sí. Sonreí. Y al parecer, eso es requisito para esta aventura. Bóreas bajó la cabeza, acercando sus ojos de zafiro a mí. Entonces, demuestra tu chispa, guardiana. El aire entre nosotros crujía, cargado de una tensión helada y ardiente al mismo tiempo. El suelo bajo mis pies, antes húmedo y suave, comenzaba a endurecerse, atrapado entre parches de escarcha que se extendían desde las garras de Bóreas. Su aliento, como un suspiro invernal, condensaba el aire y lo envolvía en una neblina etérea. Apolo, a mi lado, mantenía las alas semiabiertas, un temblor casi imperceptible recorriendo sus escamas doradas. Su cola golpeaba el suelo en un ritmo lento, pesado, contenido. No apartaba su mirada de Bóreas, y en sus fauces vibraba una brasa incandescente, lista para estallar. Pero su tensión no era solo furia. Era algo más. No tienes que demostrarle nada. Su voz llegó a mi mente, tensa, ronca, con un filo protector que casi me dolió. Mis dedos se cerraron involuntariamente en un puño. Noté la ligera humedad del sudor en mi palma, a pesar del frío que mordía mi piel. Mi corazón golpeaba mi pecho, rápido, pero no de miedo. De desafío. No es sobre él, Apolo, respondí, mi voz baja, vibrante. Es sobre mí. Un instante. Su mirada, dorada y ardiente, se cruzó con la mía. Algo parpadeó en sus ojos, un destello de preocupación, y de algo que se parecía demasiado a orgullo. Apolo bufó, un sonido gutural que calentó el aire a nuestro alrededor. Muy bien. Patea su trasero helado. Mis labios se curvaron en una sonrisa breve, nerviosa, y di un paso adelante. El frío se intensificó al instante. El suelo crujió bajo mi bota, congelándose al contacto, y sentí la punzada de la escarcha filtrándose a través de la tela. Un aliento blanco escapó de mis labios, y mi piel se erizó. Bóreas me observaba, inmóvil, sus ojos de zafiro como dos abismos polares. Y entonces, sin advertencia, se movió. Un parpadeo. Un vendaval. Y yo estaba en el aire. No vi su ataque, solo lo sentí, un golpe de viento que me arrancó del suelo y me lanzó contra un árbol. El impacto sacudió mis huesos y el mundo estalló en dolor y hojas crujientes. Caí de espaldas, con un gemido sordo, el aire arrancado de mis pulmones. El mundo giró. Acostada entre raíces, vi la silueta de Bóreas recortada contra el cielo brumoso, acercándose con la gracia letal de un depredador. Débil, su voz resonó, fría como su aliento. Sin fuego. Solo cenizas. Mis dedos se hundieron en la tierra, áspera y fría. Una furia sorda burbujeó bajo mi piel. No era rabia ciega. Era algo más viejo, más profundo. Algo que ardía como brasas bajo las cenizas. ¿Eso es todo? Mi voz salió rasposa, rota por el golpe, pero firme. ¿Esa es tu prueba? ¿Un empujón? Bóreas se detuvo.
Su cabeza se ladeó apenas, un destello de curiosidad brillando en sus ojos. ¿Quieres más? El suelo bajo él crujió, y de repente, el aire se llenó de fragmentos de hielo, afilados como dagas, que se lanzaron hacia mí en un torbellino cortante. El instinto rugió. Rodé a un lado, sintiendo el filo de la escarcha rasgar la manga de mi chaqueta y quemar la piel de mi brazo con su frío mordaz. El dolor chispeó, agudo y penetrante, pero me impulsó a moverme más rápido. «¡Hey!». Apolo rugió, su voz vibrando como un trueno. «¡Basta!». Su rugido encendió el cielo, y una columna de fuego se estrelló entre Bóreas y yo, derritiendo el hielo al instante y haciendo que el dragón de escarcha retrocediera, siseando. Pero yo ya estaba en pie. «¡Apolo!», grité, mi voz quebrándose. «¡No!». Él giró la cabeza hacia mí, confuso, sus ojos llameantes buscando los míos. «Déjame». Mi pecho subía y bajaba con fuerza, y mis puños ardían, literalmente. Pequeñas chispas, diminutas, rojizas y eléctricas, crepitaban entre mis dedos. El dolor se convirtió en calor y el calor en algo más. Algo vivo. Ella, la voz de Bóreas, esta vez, sonó diferente. No fría. Atenta. Mis ojos se encontraron con los suyos. ¿Quieres ver mi fuego, Bóreas?, dije, y mi voz ya no temblaba. Está bien. Te lo mostraré. Un paso. El suelo bajo mi pie se ennegreció, humeando. Otro paso. El aire alrededor de mí comenzó a distorsionarse, ondulando como si el mundo mismo contuviera la respiración. Y entonces... ¡bum! Un círculo de chispas explotó a mi alrededor, y el mundo se iluminó con un resplandor dorado. Las hojas secas que cubrían el suelo se consumieron al instante, y el aire vibró con el olor metálico de ozono y ceniza. Pero no era fuego común. Era algo más primigenio, más puro. No llamas destructoras, sino creadoras. Bóreas no se movió. Pero su mirada cambió. En sus ojos helados apareció un brillo distinto, algo entre respeto y desafío. Ah. Su voz, esta vez, sonó más suave, casi como el crujir de la nieve fresca. Ahora veo la chispa. Y entonces se lanzó. Un relámpago de escarcha y colmillos. Pero yo ya no era solo una espectadora. El fuego surgió de mi mano en un arco cegador, chocando contra su aliento gélido en una colisión que hizo vibrar el bosque entero. Vapor y humo envolvieron el campo, y en medio de la niebla, nuestros ojos se encontraron. Y en ese instante, supe. No era una pelea. Era una danza. Hielo y fuego. Frío y calor. Diferentes, pero destinados a colisionar. Mi corazón latió al ritmo del suyo. Y, en ese pulso, sentí algo más, su fuerza, su dolor y su soledad. Una helada inmensidad de vacío. Mi voz rompió el rugido del choque. ¡Basta! El fuego y el hielo estallaron en un último fulgor. Y luego, silencio. La niebla se disipó lentamente. Bóreas estaba frente a mí, su pecho subiendo y bajando, con la escarcha derretida en su hocico. Una herida leve brillaba en su costado, y un hilillo de vapor subía de mi brazo quemado. Y entonces, él rió. Una risa áspera, profunda, como el crujir de un glaciar. «No eres una llama», dijo, su tono vibrando con algo que parecía admiración. «Eres una estrella, naciendo». Mis piernas, temblorosas, cedieron, y caí de rodillas, jadeando. El suelo aún ardía bajo mis manos. Apolo corrió a mi lado, su cuerpo inmenso bloqueando la luz mientras su mirada dorada recorría cada centímetro de mí con ansiedad. «Hey. ¡Ey, pequeñaja! ¿Estás bien?». Levanté la mano, aún chisporroteando con pequeñas brasas, y logré una sonrisa débil. «Sí. Solo, calentando motores». Apolo bufó, y la calidez de su aliento envolvió mi rostro. «No me vuelvas a hacer eso», murmuró, su tono cargado de una mezcla de reproche y puro alivio. Bóreas, aún de pie, bajó la cabeza, y sus ojos azules se clavaron en los míos. «Eres digna». Su voz resonó, firme y solemne. «Tienes mi respeto y mi lealtad». Hubo un instante, y luego, él añadió, con un brillo travieso. «Pero si volvemos a cruzarnos, espero que estés lista para la revancha». Yo, con el rostro cubierto de ceniza y el cuerpo dolorido, me reí. Una risa rota, libre, llena de vida. «Claro, Copito. Cuando quieras». El bosque, ahora marcado por cicatrices de fuego y hielo, se sumió en un silencio expectante. Las hojas quemadas aún flotaban como copos oscuros, y el suelo humeaba bajo las huellas de nuestro enfrentamiento. El aire, cargado de ozono y escarcha, parecía contener la respiración. Bóreas permanecía frente a mí, su imponente figura de escamas níveas brillando bajo la luz pálida.
A pesar de su tamaño y poder, sus ojos de zafiro no eran hostiles. No. Eran intensos, sí, pero ahora observaban más allá de la chispa que había mostrado. Apolo, pegado a mi lado, mantenía una ala medio desplegada, como un escudo. Su cuerpo, cálido y firme, vibraba aún con la adrenalina del combate, y sentí como su respiración golpeaba mi espalda, profunda y contenida. ¿Ya terminaste tu espectáculo, Copito? Rugió Apolo, su tono aún cargado de desafío, pero con esa pizca de sarcasmo que le era tan natural. Bóreas ladeó la cabeza, su mirada resplandeciendo con una chispa de diversión. ¿Te molesta que tu humana brille más que tú? Respondió, y su voz, como el crujir de un glaciar, contenía un eco de burla. Apolo resopló, lanzando una nube de humo caliente. ¿Brillar? ¿Ella? Puf. Lo hace todo el tiempo. Solo que ahora tiene efectos especiales. Rodé los ojos, aún sentada en el suelo, mi pecho subiendo y bajando mientras el ardor de mi recién descubierto poder se enfriaba poco a poco. Si quieren discutir quién brilla más, háganlo después de que yo pueda volver a sentir las piernas. Bóreas soltó un sonido bajo, una risa breve y áspera. Entonces, con una elegancia casi imposible para su tamaño, se inclinó, plegando sus alas y acercando su hocico a mi altura. El frío irradiaba de su cuerpo, haciendo que mi piel se erizara al instante. Has demostrado tu fuego, pero también tu corazón. Sus ojos se clavaron en los míos, y sentí que veía, más allá. No solo la llama, sino lo que había detrás, el miedo, la terquedad, la decisión. Por eso, te acompañaré. No como guía. No como guardián. Su voz se tornó grave, solemne. Sino como aliado. Mi boca se abrió, sorprendida. ¿Aliado? ¿Aliado? Repitió Apolo, su tono pasando de incrédulo a ofendido en tiempo récord. Espera. ¿Ahora eres parte del equipo? ¿Justo así? ¿Sin audición, ni contrato, ni nada? Bóreas giró lentamente la cabeza hacia él, y la bruma que brotó de sus fauces hizo que un par de hojas cercanas se congelaran al instante. ¿Tienes algún problema con eso, chispa dorada? Apolo hinchó el pecho, y su cola golpeó el suelo con un tum sonoro. Oh, no, para nada. Solo que, ya sabes. Aquí solo hay espacio para un dragón impresionante. Y resulta que ese soy yo. Se inclinó un poco hacia mí. ¿Verdad? Miré a Apolo, luego a Bóreas. El primero irradiaba calor y un orgullo casi infantil, el segundo, frío y una arrogancia gélida. Me apoyé en una rodilla, levantándome con un gruñido de esfuerzo. Oh, genial. Tengo un horno y un congelador, y los dos quieren ser la atracción principal. Exacto, dijeron al unísono. Por todos los cielos, suspiré, pasándome una mano por la cara. Esto va a ser largo. Horas después. El bosque se extendía a nuestro alrededor, ahora más denso, más oscuro, como si se plegara sobre sí mismo. Las sombras de las copas altas se entrelazaban, filtrando la luz en haces fríos y polvorientos. El suelo, suave y húmedo, amortiguaba mis pasos, pero el crujir de las hojas secas bajo las garras de mis dos acompañantes rompía cualquier esperanza de sigilo. Apolo marchaba a mi izquierda, cada pisada acompañada de un sutil chisporroteo, como si el suelo mismo temiera arder bajo su contacto. Su cola oscilaba, golpeando de vez en cuando algún arbusto desprevenido. Bóreas, a mi derecha, se movía como una sombra deslizándose sobre un lago helado. Su andar era suave, casi etéreo, y donde su cola rozaba, quedaban destellos de escarcha. El silencio entre ellos era denso. Como dos gatos enormes ignorándose, fingiendo que no se estaban vigilando de reojo. Entonces, rompí el silencio, con un tono casual. ¿Cuántos chistes de fuego y hielo creen que vamos a oír en esta aventura? Apolo resopló. Espero que menos de los que él pueda escupir. Bóreas replicó, su tono frío pero afilado. Solo los suficientes para apagar tu ego. Vaya, dije, con una media sonrisa. ¿Esto va a ser todo el camino? Porque si es así, necesitaré más paciencia, o tapones para los oídos. De repente, el aire cambió. El bosque, que ya se sentía inquietante, pareció detenerse. Las hojas dejaron de susurrar y el viento murió. Apolo se tensó, su cuerpo rígido como una cuerda estirada al límite. Algo no está bien, su voz vibró en mi mente, baja, alerta. Bóreas, inmóvil, inhaló lentamente, y al exhalar, su aliento formó una nube densa que no se disipó, sino que se movió. No estamos solos. Su voz fue un murmullo helado. Entonces, lo oí. Un crujido, suave, como ramas secas quebrándose bajo un peso ligero. Encima. Susurró Bóreas.
Mi instinto gritó, y me lancé al suelo justo cuando una sombra oscura se precipitó desde las ramas. Un aullido agudo rompió el aire, y el impacto de la criatura sacudió el suelo donde había estado un segundo antes. Al alzar la mirada, vi algo que me revolvió el estómago. No era animal. Ni criatura. Era algo que una vez había sido. Su cuerpo, delgado y alargado, parecía compuesto de raíces negras y retorcidas, y en su rostro hueco ardían dos brasas azuladas que eran ojos. Un sombraeco, gruñó Bóreas, y su aliento se volvió una niebla gélida que se extendió sobre el suelo. Criaturas nacidas del abismo. Vacías. Solo ecos de lo que devoraron. La criatura se retorció, su forma deformándose en espasmos imposibles, y luego habló. Pero no fue su voz. Guardiana. Mi sangre se heló. Era mi propia voz. Vas a fracasar. Y luego, se deshizo en sombras y atacó. Apolo rugió, y una llamarada abrasó el aire, forzando a la criatura a girar en pleno salto, sus bordes oscuros retorciéndose como si quemara, pero no lo suficiente. Bóreas se deslizó junto a mí, su cuerpo irradiando una bruma helada. «Apártate», ordenó, su tono más duro que nunca. Pero algo dentro de mí se rebeló. «No». Y corrí hacia la criatura. Apolo rugió. «¿Qué haces?» «Lo que hago mejor», dije entre dientes, mis manos vibrando con chispas doradas. «Meterme en problemas». Las sombras envolvieron mi visión mientras me lanzaba de frente. El frío de Bóreas y el fuego de Apolo convergieron detrás de mí, y en ese instante todo explotó. El mundo se rompió en un estallido de luz, fuego y sombra. Sentí como el impacto me arrancaba del suelo, lanzándome hacia atrás como una hoja en mitad de una tormenta. El aire me golpeó el rostro, seco y ardiente por las llamas de Apolo, y helado hasta el hueso por el aliento gélido de Bóreas. El choque de sus fuerzas opuestas vibró en el aire, y yo, atrapada entre ellos, fui sacudida como si el mundo entero quisiera arrancarme de la existencia. El suelo llegó demasiado rápido. Mi cuerpo se estrelló contra él, y el dolor se esparció como una descarga eléctrica. Tosí, sintiendo la aspereza del humo y la ceniza en mi garganta. El calor aún se aferraba a mi piel, y mi visión, borrosa por el resplandor, parpadeaba entre sombras y destellos dorados. Un sonido rompió la bruma que me envolvía. Un rugido. Profundo, vibrante, cargado de un miedo que no conocía en él. «Pequeña». La voz de Apolo resonó en mi mente, quebrada y urgente, como un trueno que golpeaba directamente mi pecho. Un aliento cálido me envolvió, y algo enorme, suave y escamoso, rozó mi mejilla. «Apolo». Su hocico, tibio y firme, se deslizó bajo mi brazo, tratando de levantarme con una delicadeza que contrastaba con su inmensidad. Su cuerpo vibraba, y en ese temblor sentí más que preocupación, pánico. «Tranquilo», jadeé, mi voz un hilo áspero, resquebrajado por el humo y la tensión. «Sigo aquí». Una brisa helada disipó parte del polvo, y en ese aire cortante reconocí la presencia de Bóreas. Su silueta se perfiló entre la niebla, y sus ojos de zafiro, fríos y nítidos, me escanearon. Había algo feroz en su mirada, un filo contenido, pero más allá del juicio, vi algo diferente. Una tensión silenciosa, una vigilancia que se sentía protectora. «¿Puedes ponerte de pie?» Su voz, como el crujir de un glaciar, vibró baja y urgente. Mi cuerpo dolía, pero la chispa seguía viva, ardía bajo mi piel. Apoyé una mano en el suelo, sintiendo la tibieza de la tierra aún marcada por las brasas de Apolo. Mi palma, cubierta de ceniza y sangre, tembló, pero se aferró. Claro. Solo, tragué saliva y me incorporé lentamente, sintiendo cada músculo protestar. «Solo dame un segundo». Un sonido quebró el instante, un crujido, seco, inhumano. Alcé la vista. El sombraeco se levantaba. Su cuerpo, una amalgama retorcida de raíces y sombras líquidas, se recomponía de entre los restos calcinados y helados. Las llamas de Apolo lo habían quemado, el hielo de Bóreas lo había partido, pero algo en su naturaleza se burlaba de esas leyes. Su cuerpo vibraba, parpadeaba como un reflejo en agua agitada, y de entre las grietas de su forma emergió un sonido. Mi voz. «No es suficiente». La frase flotó, quebrada y distorsionada, como si el eco de mis propios miedos hablara desde su interior. «Siempre caerás». El nudo que se formó en mi pecho fue instantáneo. No por el horror de escuchar mi propia voz en esa criatura, sino porque en su tono se deslizó algo íntimo. Algo que conocía, duda. Bóreas dio un paso adelante, su cuerpo proyectando una bruma helada que crujió sobre las hojas. «Es un sombraeco», dijo, y su tono era tenso, cargado de una frialdad que no era solo física. «Un parásito nacido del vacío. Refleja lo que teme, su presa».
Lo que yo temo, murmuré, mi propia voz baja y áspera, sintiendo como el peso invisible se enroscaba en mi pecho. El sombraeco se movió, su forma estallando en tentáculos de sombra que se lanzaron hacia mí como garras líquidas. Pero antes de que alcanzaran, un rugido cortó el aire. Apolo. Su cuerpo ardió en un estallido de fuego, y su cola, un látigo llameante, atravesó la oscuridad, arrancando un chillido antinatural de la criatura. El golpe dispersó parte de las sombras, pero al hacerlo, una de ellas serpenteó como un látigo y golpeó a Apolo en el costado. El dragón dorado rugió de dolor, su cuerpo sacudido mientras su pata trasera se doblaba bajo el impacto. ¡Apolo! Mi grito rompió mi garganta, y mi cuerpo se movió antes de que pudiera pensar, corriendo hacia él. Pero otro rugido, helado, cortante, se alzó. Bóreas. Se deslizó entre nosotros y el sombraeco, y de su hocico brotó una niebla azul tan densa que el suelo bajo la criatura crujió y se agrietó al instante, atrapándola en un pilar de escarcha. «¡Rómpelo!», ordenó, su mirada de zafiro fulgurando hacia mí. El poder bajo mi piel respondió antes que mi mente. Corrí. El mundo se redujo al sonido de mi respiración y al ardor que nacía en mi pecho. La chispa, vibrante, se reunió en mi palma, y con un grito que desgarró el aire, golpeé. El hielo estalló, y el sombraeco con él. Un estallido de sombras y vapor inundó el aire, y por un instante, sentí que el mundo se rasgaba en un suspiro oscuro, y luego, silencio. Mis piernas cedieron, y el suelo llegó para recibirme, áspero y tibio bajo mi piel. Mi cuerpo temblaba, agotado, y el zumbido en mis oídos era lo único que quedaba del caos. Pero antes de que pudiera caer del todo, algo cálido y firme me sostuvo. Apolo. Su ala, inmensa y protectora, se curvó a mi alrededor, y su hocico, ahora suave, tocó mi frente con una ternura que jamás habría esperado de semejante coloso. Lo lograste, su voz llegó, rasposa, vibrante, y en ella se filtró algo que hizo que mi pecho se apretara, alivio puro. Una brisa helada me acarició la mejilla. Bóreas. Se acercó, su enorme cuerpo proyectando una sombra fresca y nítida. Su mirada, gélida y profunda, me escaneó, pero no con juicio. Había algo más ahí. Algo más suave. Lo hicimos, dijo, y en su voz, ese crujir distante de hielo se quebró con un matiz más humano. Juntos. Un suspiro escapó de mis labios, y mi cuerpo, aún vibrando, se hundió en la tibieza de Apolo. Mi mano, casi sin fuerzas, se alzó y, con suavidad, rozó la escama helada de Bóreas. Su superficie era fría, pero bajo ese hielo, sentí calor. Sí, murmuré, mi voz un suspiro exhausto. Juntos. Apolo bufó, y su tono regresó a ese inconfundible deje burlón. ¿Ves? Sabía que acabarías encariñándote del copito. Bóreas resopló, y una ligera bruma helada revoloteó sobre mi cabello. No te emociones, chispa. Solo admiro se detuvo, y por un instante, su tono se deslizó con algo casi juguetón, terquedad. Apolo soltó una carcajada, y el sonido vibró en mi pecho como un eco cálido. Sí, es su especialidad. Yo, atrapada entre el calor de uno y el frío del otro, no pude evitar sonreír, cansada, rota y completa. Y así, en medio del caos, de las cenizas, del hielo y de la bruma, sentí algo que no esperaba encontrar en una guerra de sombras y criaturas míticas. Paz. Pero esa paz fue efímera. El aire vibró con un crujido antinatural, profundo, como si el mundo se partiera desde su médula. Un retumbar lejano, pesado como un latido monstruoso, sacudió la tierra bajo nosotros. Bóreas alzó la cabeza, sus ojos de zafiro destellaron con una alerta cortante, y su voz, tensa como hielo agrietándose, se deslizó en el aire. No. Apolo, junto a mí, se incorporó de golpe. Su ala, aún maltrecha, se desplegó parcialmente mientras un bufido de fuego escapaba de sus fauces. ¿Otra vez? Esto ya es pasarse. Su mirada ardía, feroz y protectora, y un gruñido vibró en su pecho. Pero antes de que pudiera moverse, el cielo mismo se abrió. Desde las alturas, como una herida rasgada en el firmamento, descendió la sombra que creímos haber destruido. No era el leviatán como lo habíamos conocido. Su cuerpo, antes colosal y definido, se deshacía en jirones de oscuridad líquida, como si el abismo mismo intentara reconstruirlo con retazos de nada. Múltiples ojos pálidos, ahora vacíos, parpadearon en su forma informe, y su boca, una grieta infinita, no emitió rugidos, sino un eco hueco, un susurro que no se oía, se sentía. Me rompisteis. Pero yo seré vuestro fin. El aire se partió, y el suelo bajo nosotros comenzó a colapsar hacia él, como si el mundo entero estuviera siendo arrastrado hacia su vacío. Una fuerza imposible tiró de mi cuerpo, de cada partícula de vida, de todo lo que éramos.
Bóreas se deslizó frente a mí y su aliento helado golpeó la succión, cristalizando el espacio con una barrera de escarcha. Está colapsando, su tono era tenso, gélido, pero no frío. Y nos arrastrará con él. Apolo rugió, sus fauces abiertas en una llamarada que envolvió la barrera de Bóreas, reforzándola con un resplandor ardiente. Pues que lo intente. No nos tragará sin pelea. Pero yo lo sabía. Esta vez no era una lucha. Era el final. Y el final siempre pedía un precio. El Leviatán no intentaba destruirnos. Nos estaba devorando junto con el mundo. No había fuera. No había después. Solo elección. Mi pecho ardía y dentro, la chispa, nuestra chispa, latía, viva y completa, como si esperara que yo decidiera. Y yo lo supe. Una verdad dolorosa, clara como el hielo y ardiente como el fuego. Bóreas lo sintió primero. Sus ojos se deslizaron hacia mí y la grieta en su voz se hizo añicos. No. Apolo giró, su mirada dorada, siempre tan viva, se llenó de una furia que no conocía límite. No. Ni se te ocurra. Pero mis manos, aún temblorosas, ya estaban sobre sus escamas. Una ardiente, otra fría. Y en ese contacto, ellos sintieron lo que mi alma gritaba. Lo siento, susurré. Y corrí. El vacío me jaló de inmediato, y el rugido de Apolo fue un trueno que rompió el aire, no de furia, sino de pánico puro. ¡No! Bóreas, su voz, siempre firme, quebró como cristal al romperse. Detente. Pero yo no podía. Porque esto era lo que debía hacer. Ellos sabían que yo no retrocedería. Así que, tampoco lo hicieron. Una explosión de calor y Apolo estalló hacia mí, su cuerpo un cometa de fuego que quemaba la oscuridad. Una ráfaga gélida, y Bóreas se deslizó tras él, su bruma congelando la nada misma en cristales rotos. El Leviatán se retorció, y sombras líquidas, tentáculos de vacío, se lanzaron hacia mí. Pero Apolo rugió, y su fuego las quemó antes de que me rozaran. Bóreas sopló, y el hielo partió la oscuridad en millones de fragmentos. Pero el abismo era infinito. Y no los soltaba. Primero fue Apolo. El vacío lo envolvió como cadenas invisibles, tirando de él, arrastrándolo. ¡No! Grité, y mi pecho se desgarró. Su mirada, dorada y ardiente, se clavó en mí, y vi algo que nunca había visto en él, miedo. Miedo de perderme. Bóreas se giró, y su voz llegó, nítida y suave, como el crujir de nieve bajo la luna. Termínalo. Y el abismo lo tomó también. ¡No! Mi grito no fue sonido. Fue todo. Pero no los solté. Mi chispa se aferró. Mi alma se envolvió en ellos. El fuego de Apolo. El hielo de Bóreas. Y mi vida, mi todo, se unió. Ya no éramos tres. Éramos uno. Y con esa unión, golpeamos. El abismo no rugió. Se partió, y la luz estalló, cegadora y absoluta. El impacto me arrancó el aire de los pulmones, y sentí como mi cuerpo era lanzado hacia atrás, como si el mundo entero hubiera estallado desde dentro. Mi espalda golpeó algo sólido y áspero, roca, quizá, y un dolor sordo recorrió cada fibra de mi ser. Tosí, y el sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Mi vista, borrosa, se aclaró poco a poco, y lo vi. El Leviatán, o lo que quedaba de él, flotaba en el aire, deshecho en jirones de sombra y ceniza. Su cuerpo colosal temblaba, desmoronándose, mientras sus ojos pálidos, tantos ojos, parpadeaban, vacíos, huecos. Una vibración, más sentimiento que sonido, recorrió el aire. ¿Qué sois? La voz del abismo no era ira, ni furia. Era desconcierto. Mi pecho ardía, la chispa aún vibraba, una fusión perfecta de fuego y escarcha que latía con mi alma. Me incorporé, tambaleante, y hablé, mi voz áspera, rota, pero inquebrantable. Somos uno. El Leviatán tembló, su forma colapsándose sobre sí misma, y entonces, por primera vez, sentí algo en él. Algo como miedo. Pero la oscuridad aún no se rendía. Su cuerpo, fragmentado, comenzó a arrastrarse hacia nosotros, no como un ataque, sino como si quisiera llevarnos consigo. El colapso final. El aire se quebró en una ráfaga ardiente y helada. Apolo y Bóreas, juntos, se alzaron frente a mí. Hasta el último aliento, dijo Apolo, su voz vibrando como un sol que se niega a morir. Hasta el último aliento, repitió Bóreas, su tono gélido, puro y lleno de calor. Pero yo sabía la verdad. No había más tiempo. Si el Leviatán colapsaba, lo arrastraría todo. Solo quedaba una opción. Mi cuerpo se movió antes que mi mente. Corrí. No hacia el Leviatán. Hacia ellos. ¡No! El rugido de Apolo sacudió el aire. Detente.
La voz de Bóreas se quebró como cristal. Pero era tarde. Mi chispa, nuestra chispa, se elevó y supe lo que debía hacer. No separar. No destruir. Unir. Y con el último latido, lo di todo. Con el último latido, mi chispa estalló y el mundo se apagó en una vorágine de fuego y escarcha. No hubo dolor. Solo una expansión infinita, como si mi alma se fundiera con algo más vasto que el cielo, más profundo que el océano. No estaba sola. Apolo ardía conmigo, un sol que abrazaba mi corazón. Bóreas fluía a mi lado, un río helado que envolvía mi alma. Éramos uno, y en esa unión, el vacío dejó de ser abismo. El leviatán gritó, pero no fue un rugido. Fue un suspiro. Su sombra se fragmentó, cada jirón convertido en polvo de estrellas que se deshacía a nuestro paso. Sentí su esencia, vasta, antigua, cansada. No había odio en su último aliento. Solo un eco, un anhelo de ser libre. Así que lo liberamos. La oscuridad se convirtió en luz. El colapso se convirtió en creación. Y luego, todo quedó en silencio. Un latido. El mío. Otro. ¿Mío? Abrí los ojos. El cielo era un lienzo inmenso, teñido de dorado y azul, como si el mundo mismo hubiese renacido. Estaba tumbada sobre hierba suave, y el aire, tibio y fresco a la vez, acariciaba mi piel. Mi cuerpo dolía, pero era un dolor vivo, real. Y entonces, una sombra cálida. ¿Ya has dormido suficiente? La voz, ardiente, vibrante, inconfundible. Mi pecho se rompió y se reparó en un solo aliento. Apolo, de pie frente a mí, su cuerpo de escamas doradas marcado por grietas, su ala rota plegada con torpeza, pero en sus ojos, en esos ojos, había fuego y algo más. Vida. Una brisa helada rozó mi mejilla, y al girarme, el mundo se detuvo. Bóreas. Su forma cristalina agrietada, sus contornos difusos como si el invierno hubiese decidido ser suave, y en su mirada azul. Calor. Un sol y un glaciar. Inmortales, imposibles. Y estaban conmigo. Mi cuerpo se movió solo. Corrí. Y ellos me dejaron llegar. Mis manos se hundieron en escamas, cálidas y frías, y mi frente chocó contra sus cuerpos con un sollozo que no podía detener. Idiotas, susurré, la voz rota, temblorosa. No me dejasteis. ¿Dejarte? Apolo bufó, y el sonido fue puro alivio. Ni en 1000 vidas. Tu terquedad es contagiosa, murmuró Bóreas, su tono gélido quebrado por algo demasiado humano. Y allí, entre fuego y escarcha, entre el sol y el invierno, supe la verdad. No éramos 3. Éramos 1. Y juntos. Éramos hogar. El mundo no necesitaba más batallas. No necesitaba más finales. Porque este era perfecto.